Buenas noches para todos. Buenas noches, Edna. Buenas noches, Joana. A todas las personas que nos están acompañando en esta noche. Estamos muy contentas de reunirnos nuevamente con ustedes acá en un webinar más, en el que traemos siempre una información valiosa que esperamos que los impacte a ustedes de manera positiva en cuanto a sus temas financieros, de inversión, de familia, de Migratorio, prosperidad, de todo. migratorios. Migratorio, que es como el tema de hoy específicamente, ¿cierto? Queremos en estos webinars cubrir esas necesidades que estamos viendo latentes de todos estos clientes que continuamente nos están haciendo preguntas y con base en eso traemos este tipo de temas interesantes. El día de hoy es un tema que de verdad pesa mucho porque es la forma, vamos a presentar un proyecto espectacular en una ubicación estratégica en, en Miami, que definitivamente no hay ni que hacerle presentación, pero ahorita hablaremos de esto. Y este proyecto, además de ser espectacular, nos trae una oportunidad muy grande que es de ingresar a este país de manera legal y en familia. Solamente, pues ya más adelante Joana nos va a contar con detalle todo este tema, pero quisimos de verdad traerlo para ustedes de manera como primicia porque esto es algo que mucha gente desconoce y realmente es fácil de obtener y es simplemente un proceso que nosotros podemos ir llevando de la mano. Entonces, pues bienvenidos a todos, vamos a dar inicio. Edna, cuéntame. No, Judy, pues muy contenta porque de verdad que este webinar, cuando nos escuchamos de este proyecto y de lo que viene ligado, pues quisimos tener aquí a Joana, que es la persona especialista en el tema, para que nos contara más a fondo de qué se trata para poderle llevar esa primicia a nuestros clientes. Y bueno, el que sea en Miami es una de las cosas que a mí particularmente me, me emociona mucho, es por todo lo que está pasando en Miami, Judy y Joana. Como ustedes bien saben, es una ciudad que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Es una ciudad donde todo el año hay movimiento, hay entretenimiento, hay torneos, hay, o sea, una serie de actividades que por ende lo hace una ciudad muy atractiva, muy visitada, y eso es lo que nosotros queremos, esos tipos de productos de los que queremos mostrarle a nuestros clientes, traerle a nuestros clientes y recomendarle a nuestros clientes. Entonces, ¿qué más que este producto ligado a ese beneficio migratorio tan importante como es una visa inversionista? Entonces, nada, felices de tener a Joana acá, la vamos a presentar. Joana es nuestra in-house, es nuestra invitada esta noche con este proyecto maravilloso. Joana, gracias por estar con nosotros en esta noche. De verdad que para nosotros es súper interesante poder traer este proyecto y presentarlo de tu mano, que nos vas a dar esa información completa, concisa, donde quizás vamos a tener un pequeño espacio para responder a preguntas de nuestros clientes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Joana, bienvenida esta noche a nuestro webinar. Muchas gracias, Edna, Judy, por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá acompañándoles y obviamente mostrándoles esta súper oportunidad que tenemos en Smart Brickle y resolviéndoles todas las inquietudes que puedan tener las personas invitadas acá. Gracias. Tú ya eres host. Ya soy host, entonces voy a compartirles mi pantalla. Por favor, me dejan saber cuando estén viendo la presentación para poder mostrar el producto. Ya lo vemos. ¿Ya la están viendo? Sí. Perfecto, miren, lo que tenemos el día de hoy es el proyecto Smart Brickle. Como su nombre lo dice, está localizado en el súper reconocido sector de Brickell en Miami. Son 3 torres pensadas en las rentas cortas. Es un proyecto que está al 95% del proyecto ya vendido. Está la primera torre, que es esta torre de la derecha de la pantalla. Ya está construida, ya se entregó, está en funcionamiento desde noviembre del año pasado. Se puede rentar a través de las diferentes plataformas tipo Airbnb, VRBO, a través de la misma página smartbricklehotel.com.
pueden rentar para que se queden en este espacio, ¿ok? La torre 2, nuestra torre central, es una torre que está actualmente en construcción. Vamos por el piso 11 de la torre. Y la torre 3, que es nuestra torre de lujo, estamos próximos a iniciar construcción. Y quiero que recuerden esto, nuestra torre 2 ya está en construcción. Esto va a ser muy importante para, para este tema que vamos a hablar esta noche de EB5. ¿Ok? Como ya lo dijeron, mi nombre es Johanna Elías y yo soy representante de Habitat Group. Pero ¿quién es Habitat Group? Y quiero que lo vean porque es muy importante para los inversionistas al momento de buscar un proyecto para invertir, que sepan quién es el desarrollador, cuál es la experiencia del desarrollador, saber que siempre ha construido sus proyectos como lo ha hecho Habitat Group, que le ha quedado bien a sus inversionistas. Somos desarrolladores inmobiliarios con más de 20 años de experiencia en Miami, específicamente en el sector de Brickell. Más de 1,000 unidades residenciales y tipo condo hotel desarrolladas y administradas en el mercado de Brickell, y somos pioneros en el desarrollo de unidades tipo condo hotel con el proyecto Smart Brickell. Es el proyecto pionero de las rentas cortas en el sector de Brickell. Nuestro desarrollador, Santiago Vanegas, es colombiano, es economista, un visionario del real estate en Miami, con socios inversionistas de gran renombre también en Colombia, en Latinoamérica y en Asia. Somos socios inversionistas de BI, que es el desarrollador inmobiliario más grande de Asia. Eso no es cualquier cosa. Es un gran socio con el que contamos para nuestros proyectos en Habitat Group. Y aquí pueden ver parte de nuestro equipo administrativo. También nuestros asociados, como ustedes podrán reconocer muchos logos de acá, con grandes bancos conocidos a nivel nacional e internacional, abogados de gran renombre, firmas de arquitectos y construcción también muy reconocidos, nuestros socios en las reservas hoteleras, también súper reconocidos a nivel internacional y muy importante en este punto. Esta firma que ustedes ven aquí, que se llama Greenberg Traurig, es una de las firmas de abogados más importantes de Estados Unidos. ¿Y quiénes son ellos para nuestro proyecto? Fueron las personas encargadas en realizar toda la documentación necesaria para nosotros presentar Smart Brickell al gobierno nacional, al gobierno americano, y que el gobierno americano nos aprobara como proyecto para poder ofrecerle a los inversionistas los cupos de EB5. Por lo tanto, tenemos unas bases súper sólidas en este proceso de EB5 ante el gobierno americano. Le quiero mostrar algunos de los proyectos que ya hemos completado. No están todos aquí, no cabrían en esta diapositiva, pero algunos de los proyectos que ya hemos completado, todos se han completado, y esto es súper importante para el proceso de EB5, porque cuando el proyecto se completa es que se habla de que se generaron los empleos, y ya yo les voy a mostrar por qué es importante la generación de empleos en este tipo de asuntos como la EB5. Proyectos actuales que estamos desarrollando, proyectos futuros que vienen, también súper importante para nuestros inversionistas. Se vienen proyectos muy interesantes en el área de Brickell con la calidad y el sello de Habitat Group, y casas de lujo que tenemos en la isla de Key Biscayne. Súper importante, Edna y Judy, como ustedes lo deben saber, para los proyectos, la ubicación. Cualquier inversionista que quiera tener un buen retorno de inversión, por favor, fíjense en la ubicación del proyecto. Esto es muy importante porque cuando ustedes quieran poner ese apartamento a rentar, esa unidad a rentar, ustedes necesitan que sea una zona concurrida, una zona donde hay suficiente turismo para soportar todos los tiempos de la renta de las unidades, para que tengan muy buen porcentaje de ocupación, como ya de hecho lo estamos teniendo en nuestra Torre 1. Estamos muy bien ubicados en Miami, y estamos muy bien ubicados en el área de Brickell. Estamos a solo 2 cuadras de Brickell City Center, a 2 cuadras del Mary Brickell Village, muy cerca del río Miami. Estamos muy cerca, a 1,5 cuadras del Metro Move. Me perdonan. 1,5 cuadras del Metro Mover, que es un metro gratuito que nos conecta con diferentes zonas de Miami,
Y la primera estación a donde nos lleva ese Metromover es la estación central, donde hoy en día podemos tomar el Brightline, que es el tren rápido recién inaugurado que nos conecta a solo 3 horas hoy en día de la legendaria ciudad de Orlando. ¿Ok? Es la ciudad turística por naturaleza de Estados Unidos y una de las ciudades turísticas del mundo, lo que nos permite obviamente incrementar el turismo de Miami y de la zona de Brickell. ¿Okay? Y eso obviamente beneficia a nuestros inversionistas y por lo tanto nos beneficia a nosotros también como desarrolladores inmobiliarios. Estamos con fácil salida a la I-95, que es una vía principal no solamente en Miami, sino en Estados Unidos. Nos conecta de sur a norte completamente pues con todas las ciudades de la costa este de Estados Unidos. A 10 minutos tenemos el aeropuerto, estamos a 10 minutos de Miami Beach, a 10 minutos de Key Biscayne, que son lugares súper turísticos también, y pues obviamente todas las personas que quieren venir a Miami quieren tener fácil acceso a estos lugares. Son más de 15 millones de visitantes lo que recibimos al año en el área de Brickell. 15 millones de visitantes al año en el área de Brickell. Es una cifra impresionante. Y cada día se mueve mucho más. Como yo digo, uno antes iba al Brickell City Center un miércoles y bueno, más o menos veía personas, pero hoy en día, el día que tú Tiene vayas, lleno. la hora que tú vayas, eso está lleno, Sí. ¿cierto? Y toda esa gente es la que está en movimiento para quedarse en proyectos como el nuestro en Smart Brickell, ¿ok? En los apartamentos de nuestros inversionistas. Somos el lugar con la concentración número 1 de bancos internacionales en Estados Unidos. La puerta de Latinoamérica con más de 1.400 corporaciones multinacionales que están en el área de Brickell. Somos el segundo centro financiero más importante después del centro financiero de Nueva York. Entonces, el turismo en nuestra zona de Brickell está casi que garantizado. Por eso hemos tenido tan buena ocupación, casi ocupación del 100% en nuestra torre 1 de Smart Brickell. Pero vamos a lo que vinimos a hablar esta noche, ¿ok? El programa EB5. El programa EB5 no es algo que se inventó el desarrollador inmobiliario de Smart Brickell. Es un programa del gobierno americano. Y es un programa que fue creado con la intención de mover la economía en Estados Unidos y con la intención de generar empleos en Estados Unidos a través de la inversión extranjera. Entonces, súper importante, generación de empleos, ¿ok? Esa es la palabra clave del programa de B5, generación de empleos, a través de la inversión extranjera. El inversionista trae su dinero, lo invierte en un proyecto que ha sido previamente aprobado por el gobierno americano y el gobierno americano le otorga la residencia al inversionista y a su familia, y ya yo les voy a contar cuál es el núcleo familiar en este proceso de B5. Pero antes quiero mostrarles, son 10.000 EB5 emitidas al año. Estos fueron los países que más EB5 tuvieron en 2023. Países como Brasil, México, número 1 en Latinoamérica, Venezuela, y me gusta hacer énfasis en Venezuela porque sabemos que muchos venezolanos tienen muchas restricciones al momento de invertir en Estados Unidos y esta no es una de las restricciones que tienen los venezolanos. Pueden hacer una inversión a través de EB5 en Estados Unidos y además de que aprovechan porque traen su dinero a Estados Unidos de forma legal, también obtienen la residencia a cambio para ellos y sus familias. Países como Colombia, por ejemplo, tuvieron 22 EB5 en 2023. Entonces, ahí están las personas de la EB5. Pero ¿quiénes pueden aplicar? Yo les decía que el gobierno le otorga la residencia al inversionista y a su familia. ¿Qué vemos como núcleo familiar para la inversión EB5? Inversionista, su cónyuge e hijos menores de 21 años que estén solteros. No es para la mamá, no es para la abuela, no es para el tío, no es para el primo y de hecho no es ni siquiera para los hijos que tengan 21 años o más. ¿Okay? Si alguno de ellos desea aplicar a la EB5, eso se considera como un núcleo familiar independiente, aparte. Tiene que ser una aplicación aparte. ¿Cuáles son los requisitos de la EB5? Si ustedes van teniendo preguntas, por favor, me van interrumpiendo, ¿ok? Y vamos respondiendo enseguida. Ok, gracias.
¿Cuáles son los requisitos para EB5? Es una inversión de $1.050.000. En nuestro proyecto, y ya les voy a explicar la diferencia entre un tipo de proyecto y otro tipo de proyecto. En nuestro proyecto, la inversión es de $1.050.000 y tiene un retorno anual del 3% y se regresa en su totalidad a los 5 años. Importante, no tener antecedentes penales ni antecedentes migratorios. No pueden haber entrado a Estados Unidos de forma ilegal. ¿Okay? El capital de inversión debe ser adquirido a través de una fuente legal. Y este es un punto muy importante porque hay que demostrarle al gobierno americano a través de un proceso que se le denomina trazabilidad de fondos, de dónde provino ese $1.050.000. Entonces, con papeles en mano, hay que demostrarle al gobierno de dónde provino ese $1.050.000 a través por ejemplo, si fue una herencia, entonces hay que demostrar que fue un proceso de herencia. Si fue producto de su trabajo, entonces hay que mostrar las declaraciones de renta. Si fue un regalo, hay que demostrar que fue un regalo, pero saber y demostrarle al gobierno de dónde provino ese $1.050.000. Okay. Las ventajas que este proceso tiene son muchas. Primero que todo, las ventajas de ser un residente americano, ustedes lo saben, son muchas sobre ser un extranjero en este país. Por ejemplo, tenemos muchos de nuestras personas que ya han invertido en el proceso de B5, son estudiantes que hicieron su carrera universitaria acá en Estados Unidos y decidieron quedarse a vivir acá en Estados Unidos y quieren pasar de la visa de estudiante a la residencia americana a través del proceso de B5. Si ellos hubiesen hecho ese proceso antes, de pronto hasta se hubiesen ahorrado a la universidad, porque los costos en realidad de matrículas para los residentes americanos bajan muchísimo. Baja muchísimo, muchísimo. Entonces, hay muchísima diferencia en cuanto a esto. En cuanto a este programa con otros tipos de visa de inversionista, por ejemplo, la E2, que muchas personas lo averiguan y lo solicitan para venirse para acá. La E2, por ejemplo, te permite vivir en el país, mas no te da la residencia americana. Te permite vivir en el país, pero tienes que renovarla cada 2 o cada 5 años, dependiendo del país de donde seas. Te permite residir en el país, pero no vas a llegar a ser ciudadano americano a través de ese proceso. ¿Okay? Con la EB5 te da la residencia americana, no hay necesidad de renovación y puedes llegar a la ciudadanía americana luego de 5 años de haber recibido la residencia. ¿Okay? Muchos quieren saber cómo es el proceso, ¿okay? Porque yo digo que una persona, por ejemplo, en los países latinoamericanos que tiene $1 millón para hacer una inversión acá, son personas que les va económicamente bien en su país, personas que tienen una empresa, que tienen un negocio que le va bien. Muchos de ellos me dicen, mira, yo quiero irme a vivir a Estados Unidos, pero quiero organizar primero mi negocio acá en mi país, ¿ok? No te preocupes, tú puedes iniciar el proceso estando en tu país. No hay ningún problema con eso. El proceso se puede llevar estando acá en Estados Unidos o estando en su país en el exterior. ¿Ok? Les voy a explicar cuál es uno y cuál es otro. Digamos que tienen algún referido, conocido, un inversionista que quiere tener la residencia americana. Primer paso, contactar a Edna o a Judy. Programamos una reunión conmigo, le mostramos todo el proceso de B5, resolvemos las dudas de las generalidades del proceso. Si nos dicen, sí, queremos seguir adelante en el proceso, queremos tener la residencia con ustedes, ok, vamos a hacer una cita con un abogado de inmigración especializado en EB5, sin costo para usted, señor inversionista, y en esa cita vamos a resolver las dudas puntuales que tengan sobre el proceso migratorio, ok. Porque obviamente el abogado es la persona encargada de responder ese tipo de dudas. Todos los casos son diferentes. Todos los casos que se nos han presentado a nosotros aquí son diferentes. ¿Okay? Luego de esa cita, la persona nos dice, sí, queremos seguir adelante con el proceso. Perfecto, entonces va a firmar con nosotros un reservation agreement y va a depositar $50.000 en un escrow account. ¿Ok? Como se le denomina en nuestros países en Latinoamérica, un fideicomiso o fiducia. Es lo que viene siendo un escrow account acá. Y va a firmar con el abogado de inmigración que él escoja
cualquiera que él escoja. La única recomendación que nosotros le hacemos es que sea un abogado de inmigración especializado en EB5, ¿ok? Pero firma con el abogado de su preferencia un acuerdo de representación. Y comienza con el abogado en ese momento a buscar la documentación necesaria para presentar ante inmigración. En ese lapsus de tiempo, el inversionista debe depositar en el escrow account el $1.000.000 restante para completar el 1.050.000. Cuando esté el 1.050.000 y la documentación lista, se presenta todo eso ante inmigración y inmigración nos envía a nosotros un número de caso. Okay. Con ese número de caso, nosotros vamos al escrow account y le decimos al señor escrow, ya tenemos el número de caso, puede desembolsar usted el dinero al desarrollador inmobiliario. ¿Okay? Cuando nos desembolsen ese dinero, nosotros usamos ese dinero en la construcción del proyecto para que a través de la construcción del proyecto nosotros generemos los empleos que el gobierno le exige al inversionista para poder darle la residencia. ¿Entendido esto? Sí, en este caso ellos pasan a ser parte del proyecto como tal, como si fuera Exactamente. Y eso es todos. importante, decirlo porque muchas personas piensan que están invirtiendo en la compra de una propiedad y no es así. No. Es como No un están préstamo que le hacen al desarrollador, exactamente. básicamente. No es una inversión hecha en una propiedad, es una inversión hecha en la construcción del proyecto para que a través de la construcción se generen los empleos que el gobierno americano exige. Ese Es, punto es súper importante. ujú. Cuando se presentan los documentos ante inmigración, se va a hacer un cambio de estatus, es decir, cuando la persona está acá en Estados Unidos, que entra con su visa de turismo o con su visa de estudiante, por ejemplo, entonces vamos a decir, este señor va a pasar de la visa de estudiante a estatus de proceso de B5, ¿ok? Y se pide un permiso de trabajo y un permiso de viaje que tardan aproximadamente 5 meses para llegar. Son tiempos estimados por inmigración, no por nosotros como desarrolladores inmobiliarios. Le llega su permiso de viaje, su permiso de trabajo, ya la persona puede salir y entrar del país sin ningún inconveniente. 15 meses después, aproximadamente, le debe llegar la residencia permanente condicionada. La condición de esa residencia permanente es que nosotros como desarrolladores inmobiliarios demostremos que estamos generando los empleos para la residencia del inversionista. ¿Qué tenemos nosotros de bueno como proyecto? Edna y Judy, que nosotros ya estamos en construcción, como yo les Ya dije en los de la AOP. presentación, ya estamos en la construcción de nuestra torre 2, por lo tanto ya nosotros podemos demostrarle Pueden al soportar gobierno eso. americano que estamos generando los empleos que él exige para darle la residencia al inversionista. Claro. ¿Ok? Cuando el gobierno le haga el check, le dé el visto bueno a que ya Habitat Group está generando esos empleos, le retira las condiciones a la residencia y el inversionista queda con su residencia permanente. ¿Cuánto es el mínimo de empleados que debe Súper importante esa pregunta. Son 10 empleos los que el gobierno exige por núcleo familiar. Nosotros estamos generando más de 40 empleos por núcleo familiar. Entonces Oh, también estamos sobrados en eso. súper. ¿Ok? Otra cosa, el mínimo de visas que le dan al proyecto, Joana. Ok, El, tenemos 14, de las cuales ya la mitad las tenemos en proceso. Entonces nos ok. quedan 7 cupos para EB5. Oh, wow. El proceso, como les dije, también se puede llevar desde el exterior. La diferencia entre uno y otro es que en el exterior no van a necesitar el permiso de trabajo y el permiso de viaje y que en los consulados y embajadas de nuestros países los procesos tienden a tardar un poquito más, tienden a ser más lentos. Pero es súper importante, señor inversionista, que usted sepa que una vez le llegue la residencia americana, usted debe comenzar a vivir en este país. Debe comenzar a vivir en Estados Unidos al menos 6 meses y un día al año, ¿ok? Para que el gobierno lo considere como un residente americano. Joana, ¿debe vivir toda la familia, todo el núcleo familiar 6 meses, un día o al menos uno de los integrantes? ¿Cómo se maneja?
Todo el núcleo familiar. Existen algunos casos, como yo te digo, aquí todos los casos son diferentes. Existen algunos casos donde, por ejemplo, el papá, o sea, el inversionista no puede vivir en Estados Unidos porque tiene un trabajo allá. Entonces ahí el abogado busca el modo de buscar un permiso ante el gobierno tiene que demostrarlo del por qué ese inversionista no puede vivir acá en el país tanto tiempo. Tiene el inversionista que viajar, entrar y salir. Pero estas son preguntas para el abogado de inmigración. Como yo te digo, los casos de verdad que son súper diferentes Cada uno. todos y se nos han presentado ese tipo de casos también. Ok. Existen diferentes proyectos, ustedes lo saben, Edna y Judy, y yo les agradezco por haber escogido Smart Brickle porque, pues obviamente si una persona de estas está mostrándole este proyecto a los inversionistas es porque vieron en nosotros que de verdad somos un proyecto serio, conocen al desarrollador inmobiliario y saben que es una de las mejores opciones o la mejor opción para ustedes como inversionistas. Pero yo Sí, quiero contarle a los inversionistas sobre los otros proyectos que hay en el mercado. Existen otros proyectos en el mercado, en algunos la inversión no es de $1.050.000, sino de $800.000. ¿Ok? ¿Y por qué en unos es de $800.000 y en otro de $1.050.000? ¿Ok? Recuerden, estos montos los establece el gobierno, no nosotros como desarrolladores, ¿ok? Recuerden que yo les dije que la base principal del programa EB5 es la generación de empleos. Sí. El gobierno establece dos tipos de zonificación para la generación de empleos. Unas zonas donde se necesita generar empleo, otras zonas donde no se necesita tanto generar empleos. ¿Okay? Las zonas donde se necesita generar empleos son zonas que están, algunos amigos le llaman zonas rurales. Son zonas que están menos desarrolladas, son zonas donde los proyectos, como ustedes saben, como realtors, es más difícil de pronto de vender ese tipo de proyectos porque son proyectos de inversión donde el inversionista, como yo les dije, la ubicación es súper importante en un proyecto de inversión, entonces son proyectos más difíciles de vender. ¿Cuál es el problema? Si el proyecto no se vende, el desarrollador no llega a un punto de equilibrio, no construye el proyecto y si el proyecto no construye, no se generan los empleos y si los empleos no se generan, no se le da la visa al inversionista. Entonces está en riesgo la visa del inversionista en ese caso. ¿Ok? Pero el gobierno dice, en estas zonas la inversión es de $800.000. En las zonas desarrolladas, como el área de Brickell, que son zonas súper consolidadas, que son zonas que están a la vista de todo el mundo, que son zonas donde no se necesita tanto esta generación de empleos, el gobierno dice, aún así les permitimos ofrecer los cupos EB5, pero la inversión va a ser de $1.050.000. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Pero adicional a esto, bueno, estos $800.000 y el $1.050.000, ambos se van a devolver. ¿Ok? Ambos se van a devolver. Pero existen unos costos asociados que no se van a devolver. Hay costos que no se devuelven. Hay unos costos administrativos que en nuestra competencia los hemos visto desde $65.000, $70.000 en otro proyecto, y hay unos que los he visto hasta en $100.000. ¿Ok? Nosotros en nuestro proyecto, como incentivo en este momento, no estamos cobrando gastos administrativos. Buenísimo. Ahí hay por lo menos $70.000 que ya se está ahorrando el inversionista. Como ya sabemos, van a necesitar un abogado de inmigración. Como ya les dije, pueden escoger el abogado de inmigración con el que ustedes se sientan más cómodos. Lo único que les recomendamos es que sea un abogado de especialización, de inmigración especializado en EB5. Obviamente les podemos recomendar los que ya están trabajando con nosotros porque ya conocen el proyecto, porque ya llevan otros casos y obviamente podría ser mucho más fácil todo el proceso. Y son de los mejores abogados de inmigración, además de Estados Unidos. Esos abogados cobran entre $20.000 y $40.000 por llevar un caso. Los que están trabajando con nosotros cobran $25.000. En este momento, nosotros estamos cubriendo $25.000 para los honorarios del abogado de ah, inmigración. Bien. Así que es otro dinero que se sí, está ahorrando el inversionista. Ya en esto llevamos $95.000 ahorrados. ¿Ok? Hay una tarifa de presentación de documentos ante inmigración que son $11.160 por persona. Si es una familia de 4, súper regular, sería aproximadamente $50.000.
en este momento nosotros estamos cubriendo también ese dinero de presentación ante inmigración. Así que es Buenísimo. otro dinero que se está Incentivos ahorrando. está bien llamativo. Ah, Es Eso. otro dinero que se está ahorrando el inversionista. Sí, Además, porque tenemos siempre los obviamente, costos de abogado y todo van separados, es totalmente aparte del tema de visa B5. Buenísimo. así es. Además de eso, pues obviamente tienen un retorno de la inversión. Toda inversión genera un retorno. La hemos visto en nuestra competencia desde 0.25 hasta 0.50%. Es lo que más o menos le retornan en ese tipo de inversiones. Con nosotros el retorno es del 3%. Así que también es muy superior. Sí, es un 3% anual, año cumplido. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos a sacar cuentas al final de todo esto, con nuestra competencia, ellos van a tener que sacar de su bolsillo mínimo $81,000. Y digo mínimo porque si esta cifra sube, esta también sube. Mm. Mínimo $86,000, mientras que con nosotros sacaron $1,050,000 que se les devuelve y han ganado $157,500 adicionales. Además de que tienen la residencia americana para el inversionista y su familia, y además de que están invirtiendo en un proyecto con un desarrollador que es consolidado y reconocido y en un proyecto que está actualmente en construcción, que para mí es el punto más importante de todo esto. Claro. Joana, ese 3% es anual, ¿se lo pagan al inversionista cada año o se acumula hasta el final? ¿Cómo se maneja? Año vencido, se le paga cada año. Ok. Sí. Este punto es muy importante porque obviamente esto también deben verlo los inversionistas. Si se preguntan por qué el desarrollador está haciendo eso, de pronto es que no tiene la plata para construir el proyecto. Entonces, si no tiene la plata para construir el proyecto va a quedar por la mitad y yo me voy a quedar sin residencia americana. La respuesta es no es así. Nosotros tenemos el 95% del proyecto ya vendido y tenemos el 100% del proyecto financiado ya y podemos demostrárselos en papeles, ¿ok? Pero para contarles aquí por qué el desarrollador inmobiliario hace esto, le tengo esta gráfica. Nosotros tenemos 30% de capital privado, es decir, salió del bolsillo del desarrollador y sus socios, lo cual es bastante alto para este tipo de proyectos. Tenemos otro dinero de los compradores, de las ventas de las unidades, y tenemos otra parte que ha sido financiada por el banco ya con aprobación y todo incluido, ¿ok? ¿Qué pasa? Edna y Judy, ustedes deben saber, un banco le presta a los desarrolladores inmobiliarios acá en Estados Unidos, pero le está prestando a una tasa del 12% anual. ¿Okay? Entonces tenemos $1,050,000 a una tasa del 12% anual y tenemos $1,050,000 a una tasa del 3% anual. ¿Cuál creen ustedes que que es mucho mejor para el desarrollador inmobiliario? Claro. ah, Obviamente la Es del balancearse 3% con del eso. inversionista debe con el sí. dinero, claro. Exactamente. Entonces, ahí el por qué el desarrollador inmobiliario hace esto. O sea, esa es la ganancia del desarrollador inmobiliario en el proceso de EB5. La ganancia del inversionista es el 3% anual y obviamente los papeles de su residencia. Lo mejor es la residencia, Es, básicamente. es que de verdad el inversionista que entra a esto es por la residencia. ¿Ok? Joana, y puede darse el caso que este inversionista no diga, no, yo quiero comprarme un apartamento, o sea, existe la posibilidad que hayan en ese momento, cuando se termina el último de los proyectos, Mira, el porque inversión, hoy en día un inversionista puede venir y comprar unas unidades, las pocas que nos quedan en nuestro proyecto, pero puede venir a comprarlas sin ningún inconveniente, ¿ok? Pero van a tener una tasa que ellos entran con el 20%, luego 30 días después pagan un 10% adicional, luego, o sea, entran al proyecto con el 50%, mejor dicho, ¿ok? Mientras que un inversionista de EB5 les estamos dando otros privilegios adicionales. Entonces, llega un inversionista que invierte con nosotros en EB5 y nos dice, Yogi, mira, adicional, quiero comprar una propiedad. Claro que sí, te vamos a dar los siguientes beneficios. Tú vas a mm, entrar al proyecto con el 20%. Vas a firmar contrato con el 20%. Luego, al año siguiente,
vas a pagar un 10% adicional para completar el 30%. ¿Ok? Me das un segundo. Ya a esta hora tengo la voz. Para completar el 30%, ¿ok? El 70% restante tú lo puedes pagar a los 5 años cuando te devolvamos el dinero de B5. Wow, Entonces, excelente. Te entreguen el apartamento antes. ya vamos para allá porque eso es lo segundo. Lo primero es que estás comprando una propiedad a precio de hoy, terminándola de pagar en 5 años. 5 años, Lo claro. segundo, y súper importante esto para la cereza, mejor dicho, en el pastel. Sabemos que la propiedad no va a tardar 5 años en construirse. Esta propiedad por mucho va a tardar 3 8. años porque la torre 2, digamos, la torre 3 no ha iniciado construcción. Entonces, pongámosle por mucho 3 años, ¿ok? Cuando esa propiedad se termine de construir en 3 años, ustedes van a recibir la propiedad, ojo, no a escriturar. Pero esta propiedad de ustedes, con la que ustedes han pagado el 30% solamente, vamos a ponerla en el mercado en nuestro programa de leaseback garantizado del 10% y solamente habiendo pagado el 30% de la unidad, ustedes van a comenzar a recibir de vuelta un retorno del 10% anual. Es decir, si su unidad cuesta $500,000, ustedes van a comenzar a recibir $50,000 anuales pagados de forma mensual. ¿Ok? Solamente habiendo pagado el 30% del valor de la unidad. Buenísimo, buenísimo. Y toda la plusvalía que se ha ganado desde el momento en que dio el 10% y al año el 20%, o sea, todo, hasta la fecha en que, wow, buenísimo. Ana, entonces entiendo que si el cliente quiere comprarla, debe ser como cash. O sea, ahí no se tomaría nada, pues porque obviamente es para aprovechar ese dinero del 1.050.000 que le van a regresar, ¿verdad? Es, ¿Cuál puede financiarlo? Si quiere financiarlo a los 7 años y utilizar ese dinero para otra cosa, puede financiar el 50%. ok. ¿Ok? Entonces, estas son las oportunidades que tenemos para todos. Súper importante del proyecto. Para mí, de verdad, lo más importante, ya estamos en construcción. Estamos en una ubicación premium. Tenemos el 95% del proyecto vendido, el 100% financiado. Tenemos un retorno del 3%. Estamos cubriéndole todos los gastos, los otros gastos que lo que tienen de entrada esto. Administrativo. Los administrativos, el abogado, el de USCIS. Las tarifas que pide inmigración. Exactamente, todo se lo estamos cubriendo. Es un legado maravilloso que le dejan a sus hijos, además, ¿okay? Porque van a tener la residencia americana y más adelante pueden aplicar también a la ciudadanía americana. Entonces tienen todo en bandeja de plata para volverse ciudadanos americanos, residentes americanos a través de una inversión en Estados Unidos. Buenísimo, Johanna. Está muy, muy llamativa la... Gracias por tu presentación. Con todo gusto. No sé si tienen alguna duda adicional. Si tienen alguna duda en la parte de Q&A abajo, no, el chat creo que no está habilitado, pero Q&A tiene la forma de que hagan sus preguntas para aprovechar a Johanna que nos responda ahora. Johanna, en tu experiencia o de acuerdo a lo que hayas escuchado, ¿cuánto es el lapso de tiempo que hay entre esa persona que empieza el proceso, se le deposita los $50,000 a la cuenta escrow, ya contacta al abogado, empieza? ¿Cuánto tarda? Estamos hablando de 6 meses, 8 meses, si la persona está fuera del país. ¿Para qué? Para que pueda entrar, para que ella pueda decir, ya puedo entrar a los Para que le Estados Unidos. llegue la residencia americana. Serían aproximadamente 2 años. 2 años si está fuera del país. Estando fuera del país para recibir la residencia americana. Pero igual, Edna, si la persona tiene su visa de turismo, la persona puede seguir entrando al país sin ningún inconveniente. Ah, perfecto. ¿Okay? La persona no tiene restricciones para entrar al país. Y ahora, si fuera el caso en que tiene la visa de turismo y dice, bueno, yo mejor me voy a hacer la gestión allá, a Estados Unidos, entonces el proceso es más corto. Sí, los tiempos tardan menos. Ok.
Ok, los tiempos tardan menos porque acá mismo en el país, pues digamos que los trámites son menos demorados que en los consulados y en las embajadas de los otros países. Entonces, por eso es que el tiempo tarda menos. Tengo una pregunta, pero quizás me dirás que es más con el especialista. Ok. Tuve un caso en donde el que iba a gestionar la residencia o la visa de EB5 era casado, pero la esposa tenía un hijo que no era de él. Por ende, su apellido no era el de él. Ujú. En este caso no califica. Eh, Creo que tendría que adoptarlo. Es un caso, es algo para resolver con el abogado en realidad. Ok, Joana, yo he escuchado en otras ocasiones con el tema de EB5, esto va hasta los hijos menores de 21 años, Correcto. el núcleo familiar, ok. Pero si hay un hijo que tiene 20 años y digamos colocaron su dinero, empezaron el proceso y al mes cumple los 21, igual entra y No, está cobijado. tienen que iniciar el proceso. O sea, iniciar el Eso, proceso. Cuando te hablo de iniciar el proceso, no es iniciar el proceso con el abogado ni iniciar el proceso con nosotros, es con iniciar el inmigración. proceso ante inmigración. ¿Ok? Antes de cumplir los 21 años, debe someterse la documentación ante inmigración, ante USCIS. Y por ellos, eso, digamos, lo sometió a inmigración hoy y en un mes cumple los no hay 21. problema, No hay no hay problema, problema. porque Ahí ya sí queda está congelada la edad, cerca no hay del... problema. Ah, ok. Solo para esos papeles, uno sigue cumpliendo años. Solo ahí se congela. Solo ahí se congela. Exactamente. Entonces, pienso yo de que si solamente hay 7 visas EB5 con esas regalías, porque esas son realmente son un regalo, Los tú incen- decías puntualmente de que hasta ahora, o sea, es que en algún punto pudiera cambiar esa variante, en algún punto pudiera ya tener que pagar su propio proceso, el que está aplicando Exactamente. igualmente tarifas y demás. O sea, va a llegar el momento en que Ustedes al- saben cómo se Quitan manejan el los incentivos, incentivo. ¿cierto? Ustedes saben cómo se manejan los incentivos, ustedes son expertas, claro, tienen su experiencia en esto. Los incentivos es cuando está comenzando un proceso y todo esto, pues se ponen los incentivos. Cuando ya quedan menos, entonces se van quitando los incentivos, se van desmontando. De hecho, estos incentivos nosotros los tenemos asegurados hasta el 30 de junio. Después del 30 30 de junio. de bien saberlo. Ok. Exactamente, después del 30 de junio todavía no se nos ha dicho qué va a pasar, pero pues los tenemos asegurados hoy en día hasta el 30 de junio. Ok, sí, Ok. un buen dato. Bueno, igual Edna, Judy, si alguno llega a tener alguna otra duda que deseen solucionar, ustedes saben, se ponen en Claro, contacto con Edna o con Judy y podemos programar una reunión de Zoom. más eh, puntual. Ujú. Exactamente, para resolver dudas específicas, ¿ok? Y si ya Ok, están listos, de hecho, podemos ir directamente con la reunión con el abogado de inmigración, porque obviamente aquí ya les presentamos todo el proyecto y les presentamos todo, entonces podríamos ir con el abogado de inmigración también. Claro que sí, quedó muy completa la presentación. Muchas gracias, Joana. Estuvo de verdad espectacular para la persona que realmente tiene este interés. Yo creo que es bastante favorable. Desde que se tenga ese músculo económico y se pueda tomar esa decisión, yo creo que es algo muy acertado. Y pues nosotras definitivamente nos atrevimos a invitarte es porque hemos estado allá en el punto en Smart Brickle, o sea, conocemos y sabemos que el desarrollador es alguien con experiencia y alguien es de la reconocido. casa ya. No nos vamos a enfrentar con cualquier persona que acaba de empezar. De verdad que no queremos exponer nunca pues a nuestros clientes a ese riesgo. Judy, Edna, No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y yo estoy feliz de haberles estado mostrando esto para las gracias, personas. Gracias gracias. a todos por la asistencia igualmente. Fíjate. Quedamos pendientes de sus llamadas. Ya sabemos, si necesitan un Zoom privado con Joana o con nosotras, estamos atentos. Claro que Bueno, sí. Feliz noche a noche todos. a Buenas todos. noches. Bye, gracias, Joana. Bye. Chao. Con gusto.